decir, uy, wow, sí, gracias por avisar. Espera, perdón. Entonces, yo creo que antes de nada, una de las cosas más difíciles que uno puede hacer es hablar de lo que uno conoce hace mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que de alguna forma implica hablar de uno mismo. Y pues al profesor polígrafo, lúcido intelectual, narrador, novelista, poeta en ciernes, que esperamos un libro de poesía suyo pronto, y para mí eterno buscador, profesor Emilio González Ferrín, lo conozco yo creo que desde hace ya casi 20 años o incluso más, desde mi primer año en la Universidad de Sevilla en Filología Árabe. Y no he dejado de seguirle la pista, porque siempre para mí ha sido una completa inspiración, y no solo para mí, sino ha sido un artefacto intelectual del que hablo a mucha gente, a un lado y otro del Atlántico, ¿no? Y yo creo que tengo el orgullo de llamar amigo y el honor de llamar maestro. Entonces no voy a hacer aquí un compendio de su trayectoria intelectual, que creo que es muy fácil. O sea, su CV está básicamente a, a mano y podéis verlo, o sea, sus grandes logros, sino quiero recalcar por qué para mí es un primum inter pares. Hay una característica de Emilio que es muy difícil o casi imposible de encontrar en el mundo académico, que es esta permeabilidad y esta flexibilidad a la hora de ir recomponiendo siempre sus propios paradigmas. Mientras vivimos en una especie de crack académico donde cada cosa que uno hace tiene que estar sujeta a unos parámetros realmente muy castrantes. Emilio ha sabido saltar con audacia esas premisas. Hay un libro que es un libro completamente piedra de toque para el arabismo y la historia de España, que es Historia General del Andaluz, que obviamente os recomiendo. Es una lectura larga y es una lectura densa, pero básicamente lo que hace es poner en cuestión todo este pensamiento identitario completamente reaccionario que ha venido atándonos a una idea bipolar en su sentido profundo, no solo binaria, sino bipolar de la identidad española. Es muy interesante además para mí, y yo sé que son 3 minutos, ya me he comido 2, que Emilio va saltando de la teoría a la novela. Entonces quiero también dejar claro que es un gran novelista, y parece que cada vez que escribe un libro teórico, una gran obra teórica, necesita limpiarse de eso y escribe una gran novela, ¿no? Entonces estamos en este intenso ir y venir de la palabra a la palabra, de la idea que me parece muy interesante. Solo decir de nuevo que para mí hay 2 cosas que ha dicho Emilio que me han marcado como poeta y como académica. Una, lo que no puedes decir en 20 minutos no vale la pena decirlo. Y otra es que yo pagaría por hacer esto. Entonces, cuando yo escribo poesía, o sea, pienso, si esto no lo puedo decir en menos palabras, es que no vale la pena. Y desde luego, si esta es mi vocación y tengo que seguirla completamente, cueste lo que cueste. Bueno, yo creo que me he comido mis 3 minutos, o sea, lo que quiero dejaros es hambre de escuchar a Emilio, porque de verdad, o sea, es cierto, hablo mucho de él, hablo mucho de ustedes, y me gustaría que este intercambio se produjera en más ocasiones. Muchas gracias. Bueno, brevísimamente tomo la palabra para presentar la actividad y al grupo, sobre todo considerando esto que ha grabado. Somos el equipo Filocit Escrituras de Dios, Borges y las Religiones. Tenemos el placer de conversar con Emilio González Ferrín. Gracias, Verónica, por la presentación tan generosa y que genera expectativa. La propuesta con Emilio es islamólogo, ¿está bien decirlo así? Eh, la propuesta es hablar de Borges y el Islam, una relación que es muy importante y no ha sido tan estudiada, por lo menos en términos comparativos, ¿no? Decir que algo no ha sido tan estudiado en el caso de Borges siempre es relativo. Todo en Borges ha sido muy estudiado, pero el Islam parece merecer todavía más lecturas o lecturas más profundas. Creo que Emilio tiene un artículo muy interesante que va en esa dirección. Igualmente, como él mismo dijo, y conociendo sus trabajos, vamos a usar un poco a Borges también como excusa para escuchar sus hipótesis sobre el Islam, ¿no? Que es algo que
por lo menos creo que la mayoría de quienes estamos aquí, bueno, salvo Bajira y Verónica, por supuesto, no conocemos tan en profundidad, entonces también estoy seguro que eso va a ser un gran aporte. La dinámica que proponemos es, vamos a silenciar todos y todas micrófonos mientras habla Emilio, una exposición de una media hora, 40 minutos, y después de eso abrimos el diálogo a preguntas, que en principio se pueden hacer por chat o a viva voz, ¿no? Me parece, Gaby, no sé qué opinas. Para la grabación, sí, que se hagan. Eh, sí, con la voz se va a grabar también la pregunta en Perfecto, video, digamos. dale. Bueno, te damos la palabra, Emilio, y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias a vosotros, gracias al grupo de investigación. Ya decía antes que Verónica me habló mucho de vosotros y para mí es un placer estar aquí. Decía antes Verónica que hay momentos en los que yo he expresado que yo pagaría por hacer determinadas cosas. Bueno, pues yo pagaría por perderme una siesta de sábado por estar con vosotros, así que es un placer, ¿no? Lo segundo, gracias a Lucas, personalmente, porque esto ha sido una caza realmente placentera para mí, porque nos hemos conocido intelectualmente, personalmente, y me gustaría pues, que esto fuera el principio, al estilo de Casablanca, de una gran amistad, ¿no? Y luego Verónica, pues, ¿qué decirle, ¿no? La relación de Verónica y yo es muy borgiana, porque somos dos espejos que nos llevamos mirando 20 años intelectualmente. Yo quiero hacer cosas para que a ella le gusten y me consta que ella hace cosas que de alguna manera tiene un feedback permanente intelectual desde mi punto de vista, ¿no? Yo he viajado, hemos llorado, hemos reído, hemos escrito, hemos conocido mundo y hemos desconocido otros mundos juntos y por lo tanto la amistad personal e intelectual es ya imborrable, ¿no? Con las presentaciones al estilo de los de Verónica hay un problema. En España se dice mucho que los gitanos quieren que en sus bodas llueva para que todo vaya mejor y una buena presentación hace que todo vaya siempre a peor. Así que mi conferencia no va a hacer más que decaer de aquí a los próximos 25 o 30 minutos, ¿no? Hay un aspecto de lo que decía Verónica que a mí me interesaba mucho y es la relación entre la narrativa creativa y la narrativa de ensayo. Si vamos a hablar de Borges como excusa, del Islam como excusa, y voy a intentar hablar de lo que para mí puede ser la idea del Islam alrededor de estas excusas, debo decir que yo no entiendo mucho la separación en mi propia carrera entre lo ensayístico, lo científico y lo novelístico. De hecho, mis haters, y tengo muchos ya profesionales, de hecho, siempre dicen que las obras más científicas mías son las novelas. Entonces, yo no sé si eso es un piropo o no. Lo que sí sé que cuando presenté la primera novela, sí dije aquello de, bueno, mis enemigos siempre han dicho, ¿por qué no te dedicas a la novela? Lo que espero es cuando lean mis novelas que no digan, no, mejor sigue en la historia, ¿no? O sea que me gustaría decantarme por alguno de los dos aspectos y como no puedo hacerlo, pues sigo con aquello, utilizando un cierto juego de palabras, de la narrativa trans, porque yo creo realmente en la narrativa y en la historia trans, yo creo en el mundo transfronterizo permanentemente, ¿no? Yo voy a intentar ser muy sistemático porque en el tiempo y en el espacio me tiendo a dispersar y sobre todo cuando estoy a gusto y en una situación en la que no hay una presencia física delante cuyo lenguaje corporal me pueda hacer desviarme, voy a intentar ser más sistemático que nunca, ¿no? Y entonces voy a destacar 6 puntos en lo que yo entiendo que es el Islam de Borges o el tratamiento del Islam por parte de Jorge Luis Borges, y el último de los cuales va a ser una especie como de bomba racimo con otras 8 ideas determinadas. Así que voy a ir uno a uno, ¿no? Lo primero que yo quiero destacar de Borges es que en relación con lo que yo entiendo sobre el Islam, hay 3 islames y él solo se ocupa de 2. Para mí, en la islamología, como ciencia que estudia el fenómeno llamado Islam, hay un Islam con minúscula, que es la religión. Muy probablemente a este grupo de investigación le pueda interesar más ese Islam concreto. Es un absoluto, una idea trascendental del ser humano que pretende un diálogo con el más allá. Yo no entiendo que haya una cierta evolución, sino una cierta elaboración. El segundo, el Islam con mayúscula, que se escribe en español, en castellano. Ese Islam es la civilización que heredó a Roma y al imperio persa en el Mediterráneo y en la ruta de la seda, civilización mayoritaria, cultura de éxito a la altura de los tiempos, que hereda el espíritu científico de los griegos
y que desde más o menos el año 800 hasta más o menos 1925 resulta que tiene una cierta pátina de internacionalización, a veces lucha de clases, a veces ruta comercial, muy pocas veces imperio, y sin embargo se nos enseña desde un punto de vista de lo bélico, de lo conquistador, de lo relacionado en lo que Gibbon diría la decadencia de los imperios, ¿no? El tercer Islam es el Islam contemporáneo. A partir de ese 1925, yo sitúo esa fecha por una serie de acontecimientos que luego podemos entrar en ellos: disolución del califato de Turquía, movimiento constitucionalista en Irán, asociación de jóvenes musulmanes en la India, que será el germen de Pakistán. Determinados acontecimientos que empiezan a coincidir con un postcolonialismo en el mundo árabe, y se produce un nacionalismo del Islam con un efecto completamente, ¿cuál sería lo contrario a centrípeto? Un efecto centrífugo social que hace que, por ejemplo, gran parte de los árabes de Oriente Medio vayan a América, tanto América del Norte como América del Sur. Bien, este Islam no le interesó en absoluto a Borges. Borges podía haber entrado en el contenido social de ese Islam, de ese mundo árabe, en el mundo en el que él podría vivir, pero no le interesó nunca. ¿Por qué? Por el segundo punto que quiero destacar de esos 6, porque la idea del Islam para Borges no es social, no es verificable, no le interesa en absoluto lo científico, sino que es un orientalismo estético. Se ha destacado de Borges que él se presentaba prácticamente como un niño inglés que quería ser un hombre árabe, ¿no? Eso requeriría una conferencia en sí misma, ¿no? Pero yo creo que él se siente de una forma elitista, un intelectual formado a la inglesa, y percibe que hay un cierto iluminismo orientalista estético, intelectual, escapista de alguna manera, que a él algún autor lo ha relacionado, en su caso lo ha relacionado algún autor con algunas obsesiones amorosas, obsesiones sexuales en torno al erotismo de la figura de Sherezade. Una Sherezade que es mujer, que es etérea, que es ajena, que es lejana y que es muy literaria. Por lo tanto, no hay un acercamiento carnal a la mujer Sherezade, sino un acercamiento platónico. Por tanto, hay una relación ahí interesante del niño inglés que quiere ser hombre árabe, ¿no? El poema El Oriente, por ejemplo, de Borges, cuando habla, y voy a citar 2 poemitas muy breves hoy solamente: el fino olor del té, el olor del sándalo, las mezquitas de Córdoba y del Aqsa y del Tigre, delicado como el nardo, tal es mi Oriente, es el jardín que tengo para que tu memoria no me ahogue. Bien, este poemita del Oriente, incluido en La Rosa Profunda, es evidentemente un Oriente elaborado intelectualmente, no contrastado personalmente, mucho menos culturalmente, y simplemente es una construcción, ¿no? Yo lo veo muy en el estilo de un poemita, unos versos que el otro día Verónica me envió muy gentilmente, que se han incorporado de la obra dispersa de Machado y que nunca se incorporaron, decía Verónica el otro día, en sus antologías al uso, y es un pequeño casi haiku en el cual destacan 2 versitos que dice: hombre de Occidente, ¿tu miedo a Oriente es miedo a dormir o a despertar? Bien, esa idea del Oriente construido en el binomio que diría el propio Borges entre la desmesura oriental y la contención británica, que se inserta muy bien en el espíritu del poema Aben Hakan el Boharí, en el cual Borges habla de un árabe que aparece en el puerto de Cornwall como si fuera un extraterrestre que aparece en el desierto de Las Vegas, en esa manera de destacar exactamente lo que el mundo de lo oriental no debe al mundo de lo terrenal, ¿no? Esa idea del Oriente intelectual de Borges, en este segundo punto, está muy relacionado con el concepto místico del Ishraq. Está muy relacionado con la figura que él trató mucho de Swedenborg, la idea de la recreación de una profetología, de un sionismo que yo diría no necesariamente judío, pero que nació en el propio Swedenborg en Suecia, pero también en Blake en Gran Bretaña, de una búsqueda del ser humano cristianizado, adaptando un cristianismo más allá de las fronteras entre protestantismo y catolicismo, y que tiene una función simbólica de volver a las fuentes originales de Oriente, y que de alguna forma es sionismo porque lo que quiere es volver al Sion, ¿no? Por lo tanto, yo diría que ese orientalismo de Borges está muy relacionado con todo este mundo etéreo, platónico, de constructo orientalista, nada negativo por otra parte, muy poético,
y que en su época se continuaría con lo que conocemos en la islamología como la hermenéutica simbólica del espíritu de Eranos, ese espíritu de reconstrucción a través de Massignon, a través de Henri Corbin, a través de Anne-Marie Schimmel, a través de Mircea Eliade, de tanto constructo de Oriente sin pisar Oriente, ¿de acuerdo? Bien, el tercer punto de estos 6, y voy a ir corriendo un poco más para que simplemente podamos tener materia para debate y menos espacio para enrollarme, es en sí mismo el libro infinito de las mil y una noches. Yo creo que Borges encuentra en el mito de las mil y una noches, porque las mil y una noches como libro es un constructo también mítico, encuentra la biblioteca perfecta, el libro infinito, el concepto mismo de literatura, asociado precisamente a la parte literaria que citaba antes de Sherezade. La idea de un cuento abierto en otro cuento y esos círculos, esos espejos, ese constructo permanente que para Borges es la literatura, ¿no? Las mil y una noches son un invento, no es un libro árabe, casi ni siquiera persa, es una recopilación por Antoine Galland muy tardíamente, siglo XVII y XVIII, recuperado después a la iglesia por Richard Barton, que será un topos también de la literatura borgiana, y en ese constructo de las mil y una noches ya ni siquiera se acepta que la idea de lo árabo-islámico ha sido redactada, sino que nosotros tomamos como fuente cultural lo que realmente hemos creado como producto cultural, de tal manera que todo lo que veamos en Oriente vamos a estar permanentemente contrastándolo en esas gafas de realidad virtual del orientalismo con lo que previamente se había construido. Entonces, el juego de los espejos va a estar permanentemente dando vueltas ahí, ¿no? El cuarto, Borges tiene una imagen de sí mismo en un poema precioso, en una composición llamado Ariosto y los árabes, un texto muy largo, muy denso, muy espiritual, en que yo creo que Borges se ve a sí mismo escribiendo el libro definitivo. Él descubre que si en el cristianismo Dios se ha hecho hombre, en el Islam Dios se ha hecho libro. Por lo tanto, la dignificación máxima del propio libro para él sobrepasa con mucho lo religioso y se convierte en el epítome de lo cultural en su propia obra, ¿no? Hay un filósofo francés, el otro día citaba precisamente con mi compañera Araceli, que está por ahí entre el público, catedrática de lengua, hablábamos de la obra de René Girard sobre la mímesis literaria, cómo muchas veces somos lo que queríamos ser de jóvenes o vamos constituyendo, configurando personalmente mediante la mímesis aquello que nos gustó. Yo de pequeño me gustaban las películas de Indiana Jones y con 20 años te ves vestido con un látigo y un sombrero y hasta que no te ves así en el espejo tú no eres exactamente la idea que tenías de ti mismo, mediante esa mímesis, ¿no? Bien, pues a mí me da la impresión de que el espacio mimético al estilo de René Girard de Borges es precisamente la deificación del libro, la constitución del ser humano fundido en libro. Yo creo que Borges personaliza exactamente el Islam. Dicho de otra manera, Borges funde el modo en que Dios se hace hombre en el cristianismo y el modo en que Dios se hace libro en el Islam para convertirse él en libro, ¿no? El quinto elemento sería el tiempo. Para Borges, parar el tiempo, entender el tiempo, buscarle las vueltas al tiempo es esencial. En el tiempo circular del relato del acercamiento al Mutasim, lo que se ve en Borges es que él está vertiendo en clave orientalista lo que en la filosofía está haciendo Taubes en la idea de volcar la teología cristiana del tiempo lineal en la teleología marxista hegeliana del tiempo también igualmente lineal. Esa idea que decía Taubes de no nos confundamos que el marxismo, la idea del tiempo lineal está reelaborando perfectamente el texto bíblico. Entonces yo creo que Borges se incorpora de un modo religioso teleologizando esa idea de la literatura para intentar encontrar esos túneles del tiempo, esos espejos, para o parar o construir realmente el tiempo, ¿no? Si yo tuviera que explicar a Borges con una banda sonora, pondría Arvo Pärt en precisamente el texto, el tintinábula este que hace Arvo Pärt, esa idea de construir una sola
instrumentación y alrededor otra dando vueltas para intentar comprenderla, que se llama Spiegel im Spiegel, la idea de espejos frente a espejos, que yo creo que Arvo Pärt está pensando en Borges cuando lo construye, ¿no? Y que, por cierto, si hubiera tenido tiempo, la habría puesto de música de fondo en esta charla porque realmente merece la pena. El último de los 6 puntos, que decía es una bomba de racimo porque son las 8 cosas que yo he podido ver en la obra literaria de Borges, son los 8 lugares comunes del Islam borgiano. Eso ya no merecía la pena entrar en cada una de ellas porque es lo que he desarrollado en algunos artículos que he escrito ya sobre Borges y en algunas de las charlas que están por ahí dando vueltas. Por tanto, simplemente me merece la pena relacionarlas para que se acabe de completar el mapa conceptual islámico de la obra borgiana. Esos 8 puntos son la soledad de Dios. Me parece un hallazgo cultural la idea de convertir la unicidad de Dios en soledad, psicologizar el sentido que Dios puede tener de sí mismo estando tan solo, dándole la vuelta a la obsesión que han tenido 3 religiones por hacer que ese Dios está siempre solo. Dicho de otra manera, las 3 religiones reveladas han aislado tanto a Dios que Dios se siente solo. Y esa idea es eminentemente borgiana. El segundo es el Corán. Borges admira el Corán desde fuera. Lo admira de tal manera que no lo entiende, yo creo. Él no concibe que el Corán no sea más que una ética constructiva de una cierta reelaboración de leccionarios judeocristianos. Él pasa por encima del método histórico crítico, que conoce bien, por cierto, porque alude a algunos autores, y él quiere sumergirse en el Corán, no quiere entenderlo. El tercero, en un sistema muy parecido, ya lo he citado, es El mundo de las mil y una noches, toda una temática compleja del propio Borges. El siguiente es el imperio de Alejandro, ¿no? La idea del Iskandar Zulkarnain que aparece en el Corán y que Borges toma por Alejandro. Yo he dejado de tomarlo por Alejandro hace mucho tiempo. Para mí el bicorne del Corán no es Alejandro, por mucho que mis colegas intenten insistir en ello, sino que el bicorne es Moisés. Moisés está siempre representado con 2 cuernos, incluso el peinado, las 2 potencias, está permanentemente interpretado gráficamente, iconográficamente en Oriente Medio con los 2 cuernos, y el Zulkarnain de las leyendas de Alejandro es Moisés. Pero bueno, eso es un trabajo que está, como dicen los ingleses, in progress, y ya le daremos un poco más de vueltas. El siguiente tema es la poesía de Omar Khayyam. Omar Khayyam es un precursor, o en la teoría mimética que decíamos antes de René Girard, es lo que a Borges le hubiera gustado. Esa idea de encontrar la ciencia del placer de la ciencia, esos juegos prácticamente de cuadros de Escher en los que en las cuartetas de Omar Khayyam está jugando, y que yo creo que Borges reelabora intelectualmente. El siguiente es Sinbad. Borges apunta muy bien a la idea de que ese Sinbad de las mil y una noches es Ulises. Es evidente que es Ulises. Está incorporado muy tardíamente al manuscrito de Antoine Galland, y es evidente que el relato de Sinbad es el relato de Ulises en persa, pero nadie le gusta hacer literatura comparada cuando se incorpora el elemento oriental, sino que queremos hacer un oriente lejano, absolutamente aislado, el efecto del ovni del que yo he hablado tantas veces. El último de los 8 aspectos en este 6º y último apartado es Al-Ándalus. Él lo llama, yo nunca emplearía esa expresión, la España musulmana, pero bueno, como hay tanta gente que confunde lo árabe, lo islámico, lo cultural, lo religioso, etcétera, pues él le llama la España musulmana, ¿no? Para mí la España musulmana son los musulmanes que hay en España hoy día, y la España islámica es la España que tiene en su vientre cultural, formado por tantas capas de la historia, pues un Islam cultural que construyó desde la propia España, no que fue construida España desde ahí, ¿no? Por tanto, yo creo muchas veces que el Islam es una periferia que genera un centro, y no un centro que se expande hacia una periferia. Y en este punto, en el que yo creo que precisamente encaja con mi propia idea del Islam, es donde voy a dejar ya de daros la lata y ponerme a vuestra disposición para comentarios, no sin antes agradeceros este espacio y esta ocasión de volver a hablar sobre los grandes temas que me han acompañado siempre, ¿no? La literatura, la religión, la propia idea de Dios, y cómo podemos compaginar un Oriente y Occidente que, sin perder el sentido estético de la belleza del elemento oriental incorporado en Occidente, sin perder eso, decía, no lo convirtamos en ovnis, en planetas diferentes, que es lo que permanentemente hacemos.
Así que muchas gracias y cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Emilio. Muy interesante y muy generoso también que haya sido una exposición tan bien puntuada, porque permite entonces que quienes te escuchamos podamos intervenir de una manera concreta, con preguntas y comentarios. Si quieren, yo abro el fuego y después pasamos la palabra a quienes quieran. Me interesó, bueno, me interesó toda la exposición, por supuesto, pero me interesó mucho lo que llamaste el cuarto punto, ¿no? Te cito o parafraseo: Borges personaliza el Islam, funde el modo en que Dios se hace hombre en el cristianismo con el modo en que Dios se hace libro en el Islam. Eso me interesó mucho porque, bueno, nosotros, una de las cuestiones que más venimos trabajando desde nuestro grupito, eh, es la idea del libro absoluto, ¿no? O del libro sagrado, o qué significaría eso en Borges, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué sería un libro? ¿No? Que muchos críticos dicen, por ejemplo, Daniel Atala, otro amigo de la casa, que la Biblia en buena medida funciona para Borges como una especie de modelo de su propia literatura, ¿no? En el sentido de un libro que puede ser todo para todo, capaz de infinitas lecturas, bueno, muchas ideas. Rodrigo también está trabajando ahora con este tema, ¿no? ¿Qué significaría la escritura divina o un libro sagrado? Eh, y yo hace poco en un trabajo que hice sobre el Corán, lo que pensaba es que Borges parece decir que la Biblia es el ejemplo del libro absoluto, pero el Corán es todavía más extremo como ejemplo, ¿no? O sea, porque el Corán es un libro, según por lo menos las tradiciones islámicas que me parece son las que Borges cita o activa, creado directamente por Dios, ¿no? Ni siquiera dictado a hombres, sino que él va a usar esta imagen de que el original del Corán es la madre del libro, ¿no? Casi como un arquetipo platónico que está en el cielo. Entonces, en ese sentido, parecería como un ejemplo mucho más extremo todavía, mucho más, sí, acabado, si se quiere, de lo que es un libro sagrado. Pero me interesó mucho esto que vos decís, ¿no? O sea, Dios se hace hombre en el cristianismo y Dios se hace libro en el Islam. Pensando sobre todo, no sé si lo recordás, si lo recuerdan, en ese poema Juan 1.14, que es uno de los poemas más extraordinarios para mí de Borges sobre la encarnación, que es una cuestión que me gustaría preguntarte: ¿qué pasa con la encarnación en el Islam? Obviamente no existe la divinidad de Jesús no se considera divino en el mismo sentido que se considera cristianismo, es decir, no se considera Dios, pero ¿el Corán tendría algo de encarnación en el sentido de un abajamiento de Dios hacia lo concreto, hacia lo material? Y en ese sentido, como vos decís, ¿podría pensarse en paralelo? Digo que en ese poema, en Juan 1.14, está muy claro que Dios se hace lenguaje en Jesús, ¿no? O sea, que la encarnación no solo tiene que ver con hacerse hombre, sino con hacerse lenguaje, y me parece que vos agregás ahí un eslabón muy interesante que es hacerse libro, ¿no? Con lo cual Borges parece muy interesante esa idea de que funde. Perdón, fue larguísima, pero porque me surgió escuchándote y me parece interesante preguntarte esto, a ver qué pensás. No, pero merece la pena porque nos metemos directamente en el charco que queríamos llegar todos. O sea que es la idea. A mí me parece, a ver si soy capaz de centrarlo. A mí me parece que el Corán que le llega a Borges es también de San Juan, pero es el 1.1. Es la idea de en el principio era la palabra. Uno lo puede entender simbólicamente en una hermenéutica cristiana, diciendo que esa palabra, el logos, es Jesús. Uno lo puede entender simbólicamente a la árabe, diciendo que ese logos, que en el evangelio árabe aparece la palabra kelima, que es palabra, es el Corán. Por lo tanto, la diferencia entre el Islam y el cristianismo es un problema de traducción. No es más que eso. Y a mí me parece que Borges lo detecta y se coloca en medio y dice que no va a traducir porque lo uno equivale a lo otro. Pero es que hay otro aspecto. Es que yo creo que Borges ni siquiera cree en Dios. O, dándole más vueltas, no cree en un Dios creador, sino en un Dios creado. En esos efectos de los espejos que yo decía antes. Yo veo a Spinoza dando vueltas permanentemente por Borges en la idea de que la trascendencia no es tan importante como la inmanencia. La idea de los límites de mi pensamiento, si yo consigo incorporar a mi pensamiento la idea de Dios, mi pensamiento abarca a Dios.
pero es mi pensamiento el que la abarca, no yo como parte de Dios. Entonces, a mí me parece que todos los juegos especulares, en el sentido de los espejos y no de especulación, de Borges con respecto a Dios, es cómo interpretar al Dios humano creado por el ser humano y dándole la forma de palabra, porque es la única forma que tenemos de transmitirlo, ¿no? El otro día, en un debate muy parecido a este, pero exclusivamente sobre el asunto de la Semana Santa, un amigo mío caía en la cuenta de que el pasaje bíblico que aparece en Siria con el texto griego de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, de Jesús en la cruz, es el certificado de el abandono de Jesús. Es la humanidad por encima de todo. Es el sentido spinoziano de que ya no necesitamos a Dios. A partir de ahí, Jesús está solo. Y como está solo, ya llegará Nietzsche a darse cuenta de que no hay nadie más. Y como no hay nadie más, tenemos que hacer el bien por nosotros solos. Es decir, el sentido de la ética spinoziana, de como no viene el Mesías, tenemos que barrer nosotros la casa, creo que está en Borges. Perdonadme porque he hecho un barrido de ideas mezclándolas, pero es simplemente por abrir terreno de juego, ¿no? Bien, yo seguiría dialogando sobre esto, te diría algunas cosas, pero quisiera abrir el juego. No sé si alguien tiene sobre esto o sobre cualquiera otro de los puntos que expuso Emilio. ¿Algo para decir, preguntar, comentar? Luca, yo quisiera decir algo, si se puede. Sí, yo quisiera hacer un comentario aquí sobre, que me llamó la atención, ¿no? Sobre el tema de los cuernos en Moisés, ¿no? Este Moisés bicorne que vos decís, porque, claro, ahí en Éxodo lo que dice, ¿no?, en hebreo es que la piel brillaba, que la piel del rostro, ¿no?, tenía un brillo particular, ¿no?, cuando él baja, que era Orpene Carán, ¿no? Carán Orpene, que es. Pero claro, este Carán puede ser traducido, en general, es un brillo trascendente, ¿no? Es un brillo que no es cualquier brillo, es un brillo que se relaciona a la divinidad. Pero es cierto que también hay una relación con determinados brillos y con ciertas resonancias de animales, de becerros, digamos, de animales que tienen cuernos que brillan. Sin embargo, en general, se toma como que la traducción de Jerónimo, cuando tenía cuernos brillantes, digamos, de estos cuernos que después se representan, es una mala traducción, digamos, como que hay una confusión. Por eso me llamó mucho la atención esto que vos dijiste, ¿no?, de que en el Corán también está traducido visto de esta manera. Esta era una cuestión, y la otra cuestión también vuelvo sobre el tema que tomó Lucas, del libro, digamos, ¿no?, y el hacerse libro, porque bueno, con Lucas estábamos conversando sobre el tema que a mí me interesa, que es encontrar los apócrifos contemporáneos, como la Biblia es un texto que se continúa escribiendo, digamos, no es un canon cerrado, sino que se continúa escribiendo y se continúa escribiendo en textos actuales, y bueno, a lo largo, digamos, y me interesaba esta relación con el Corán también, como encontrar las reescrituras, ¿no?, las reescrituras de uno sobre otro y de otro sobre uno, digamos, ¿no?, como me interesaba mucho eso. Gracias. Sí, perdona, es que tenía el micro. El debate sobre la traducción de Moisés, sobre las potencias, dichas en términos cristianos, de lo que aparece en el Tanaj, hay un artículo muy bueno sobre por qué Jerónimo elige decir cuernos en vez de elegir potencias. De las 5 o 6 versiones que tiene del hebreo, decide elegir una en la que pone cuernos. Y a mí me parece que porque está incorporando la forma de explicar a Moisés en Oriente Medio, que ya se conocen como las leyendas de Alejandro. Es decir, en esas profecías autocumplidas, en el momento en que está la traducción ya latina del texto bíblico, ya se ha incorporado la asimilación de Moisés con Alejandro en todo Oriente Medio como el héroe paradigmático. En el Corán es más claro todavía, porque el Moisés del Corán es evidente que es el que cruza el Barsaj, es el que llega a buscar a su maestro se dirá que es Al-Hidr y nadie lo interpreta, cosa que me parece sorprendente, como Jetro, que es evidentemente el maestro de Moisés, tanto Al-Hidr y el Hidr es Jetro en árabe.
Lo que ocurre, que era lo que decía antes, estamos buscando la excepcionalidad del texto y no queremos comprenderlo en intertextualidad. Y cuando Moisés abre los mares y hay un momento en que la gente en las leyendas de Moisés no comprende cómo es posible que se abran los mares y se incorpora la técnica y se dice, y entonces puso argamasa y puso piedras y puso no sé cuánto, esa construcción de los diques de Moisés en los evangelios apócrifos precisamente es la gran labor de Alejandro Magno en Oriente Medio. ¿Qué hace Alejandro Magno en la leyenda de Alejandro Siríaca? Construye un dique para que no vengan Gog y Magog, pero si eso es lo que había hecho Moisés. Por lo tanto, hay una retroalimentación permanente. Y me ha gustado mucho lo que decías antes de el texto bíblico reelaborándose, porque esa es la gran tesis de mi maestro Wansbrough, cuando él plantea que de todo lo que estamos hablando es un palimpsesto. El palimpsesto es una permanente reelaboración. A mí me interesa mucho, en un proyecto que tengo ahora de investigación, hacer la biografía de Dios, la biografía autorizada de Dios, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es posible que haya una cierta autoridad que ha ido haciendo una biografía? Pero es que cuando uno dice que el Dios de Job es el mismo que el de Jesucristo Superstar, va a tener que explicarlo muy bien en términos de palimpsesto, porque la gente no lo va a entender. Por lo tanto, o hacemos una evolución del texto que elimina precisamente la teoría hermenéutica simbólica de la conservación del texto, o no comprendemos la religión. Dicho de otra manera, hay que elegir entre comprender que el texto es terrenal, está vivo y sometido a los avatares del tiempo, o ceñirnos a la excepcionalidad del espíritu de Eranos, que yo citaba antes, de que hay textos gnósticos perdidos cuya interpretación requieren una... Todo ocultismo es siempre un error de traducción para mí. Esa frase es citable, todo ocultismo es siempre un error de traducción. ¿Alguien más quiere intervenir, hacer algún comentario, pregunta? ¿Alguien del equipo? ¿Qué tal? Buen día, gracias Emilio por acompañarnos, por la charla. Yo tenía una pregunta, también leyendo los textos que habíamos comentado en el grupo y a partir de tu exposición, creo que vinculándolo sobre todo con el segundo punto, el del orientalismo estético, y volviendo y centrándonos un poco más en cómo Borges piensa el Islam. En uno de los textos hablas de unificación, de la posibilidad de acercar el Islam con el cristianismo, con el judaísmo. Mi pregunta es, ¿vos crees que la tendencia de Borges es hacia la posibilidad, creo que dijiste, a Borges no le interesa comprender el Islam, sino sentirlo o algo por el estilo? La pregunta es, en un texto como La busca de Averroes, ¿no se ve cierta imposibilidad de acceder plenamente a eso? ¿La tendencia vos crees que es a poder acceder o siempre a marcar una distancia irreductible? A mí me parece que lo segundo. Yo creo que el orientalismo borgiano es estético. No en el sentido kantiano de la percepción, sino de la estética, de la iconografía. Creo que construye un Oriente como quien construye un personaje literario. Creo que a él le interesa mucho el pensamiento que hay dando vueltas alrededor del Corán, de las 1001 noches, de la posible lectura muy racionalista de Averroes, pero a él no le interesa esa lectura racionalista del Islam. Le interesa hacer ver que Averroes, como era racionalista, era un paria de la historia del Islam. Nadie le iba a hacer caso por ser tan racionalista en un sitio, en un espacio cultural tan trascendentalista. Por lo tanto, ha entendido muy bien a Averroes, ha entendido muy bien su labor, pero no quiere. Hay un libro de un marroquí, Al-Jabri, que él dice, señores, vamos a dejarnos de excepcionalizar a Averroes y vamos a aplicarlo. El que quiera religión, que vaya a la mezquita, el que quiera ciencia, que vaya a la escuela de medicina. Pero Borges no hace eso. Borges lo que hace es decir, era el gran olvidado porque ese mundo tan trascendental pasó por encima del racionalismo y tal. Entonces, yo creo que él quiere mantener ese Islam, voy a decirlo un poco casi ofensivo, de cartón piedra,
porque le sirve mucho más de escenario literario que de comprensión del mundo. Incidentalmente creo que él ha comprendido el Tauhid, él ha comprendido el sentido unitario de todas las religiones. Él ha comprendido que el Islam, el cristianismo, el judaísmo no son unitarios, sino que en medio hay muchos judaísmos, muchos cristianismos, muchos islames, y que entre todos construyen un solo elemento trascendental, que es al que él apunta en su linealidad, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que él ha comprendido que ese sentido del Tauhid, que en tantos evangelios apócrifos, en tantos evangelios, textos también no incluidos en el canon del Tanaj judío, todo ese mundo rabínico que está reelaborando los márgenes de los textos sagrados, él ha comprendido que en ese mundo hay mucha religión perdida, convertida en ocultista, y que de alguna manera es imposible distinguir a un color cristiano de un color islámico o de un color judío. Cuando hablábamos antes de la encarnación de Jesús, yo he intentado esquivar el tema para no entrar a saco en una discusión sobre fundamentos religiosos, pero cualquiera que conozca el chiismo, por ejemplo, sabe que el chiismo cree en la encarnación, mientras que la sunna no cree en la encarnación. El chiismo se basa en la trascendencia del imam y en él hay partículas divinas. Eso es mucho más cristiano que islámico. Sin embargo, de un modo convencional se asume que el chiismo forma parte del islam y que el cristianismo no. Pues yo creo que Borges es capaz de ver que las convenciones denominativas, las etiquetas posteriores de las religiones no sirven para entender ese sentido trascendental de las mismas, que al final es único, que no deja de ser lo que Wansbrough decía del palimpsesto. Estamos permanentemente reelaborando algo. El hecho de que yo lo haga a la medida de un libro o tú a la medida de una persona no es más que una forma que entendemos de expresarlo, ¿no? Hago un comentario pequeño a esto, Emilio. Estoy de acuerdo, aunque no absolutamente con todo lo que decís, en la manera de cómo Borges entiende las religiones. Pero sí me parece que hay algo muy interesante que dialoga con esto que vos decís. Borges es capaz, bueno, de pensar las relaciones entre ortodoxia y heterodoxia, Borges, ¿no? Como, mucho más como un continuum que como una oposición discreta. Y en ese sentido me parece que se acerca a tu manera de pensar, por lo menos en el Islam, pero me parece que más en general de pensar las religiones. Y ahí hay algo muy potente, pienso por ejemplo en Vindicación del falso Basílides, ¿no? Vindicación de los gnósticos. Borges dice, bueno, si la historia hubiera sido de otra manera, hoy nuestros libros sagrados serían otros, y hoy, ¿no? Entonces, esa posibilidad de pensar casi contrafácticamente, de peinar la historia a contrapelo, le permite, me parece, sí, matizar y relativizar las religiones. Yo lo que no estoy 100% de acuerdo, igual quizás serían... Vos decís, es cierto que las religiones se escriben retrospectivamente, ¿no? La historia de las religiones es... Me gusta mucho, además a mí me gustan mucho los cómics, esa idea de retcon, ¿no? Como de retrocontinuidad para crear la historia de las religiones. Yo creo que Borges estaría de acuerdo con eso en buena medida, pero algo hay, ¿no? O sea, en una entrevista le dicen, bueno, usted a veces parece hablar del Jesús histórico, tomándoselo en serio, le dice el entrevistador, y Borges dice, yo no tengo ninguna duda del Jesús histórico, o habría que imaginar a 4 oscuros personajes judíos superiores a Shakespeare y a Cervantes, inventando el mayor personaje de todos los tiempos. Entonces, lo que quiero decir es, son por supuesto relatos construidos retrospectivamente y como vos decís, con intertextualidad y con modelos, pero creo que en Borges existe algún núcleo, no sé llamarlo de verdad histórico, o sea, no es una invención absoluta, eso quiero decir. Sí me parece esto de que es una escritura que pudo haber tomado muchas direcciones, por eso digo, podrían haber ganado los gnósticos y hoy en lugar de estar adorando una cruz, estaríamos adorando un espejo de piedra, qué sé yo. Para Borges eso es interesante y es muy potente el pensamiento de Borges, y me parece que dialoga bien con esta idea tuya de ortodoxia y heterodoxia, ¿no? La ortodoxia se presenta como tradición, pero es siempre una invención. Pero creo en Borges, por eso para mí Borges no es un posmoderno absoluto. Hay algún núcleo de verdad histórica, aunque sea muy, muy abajo, ¿no? Y aunque no sea tan... No que Borges crea en Dios, por supuesto, ni nada por el estilo. Pero cree en Jesús histórico, por lo menos, para mí, digo. Sí, sí, es muy buena matización.
yo sigo partiendo del entramado, de la tramoya, de la pose. Yo creo que él, como buen místico, en el sentido de Eranos, como buen intelectualizador de lo trascendente, en vez de intentar hacer una lectura científica del texto, tiende a la excepcionalidad. Yo creo que él tiene que estar a la altura del personaje creado. Entonces, claro, no deja de ser una butad, y perdona que lo defina de una forma tan radical, decir que Cuatro oscuros personajes era mejor que Shakespeare, porque cualquiera que haya leído a Shakespeare sabe que es 20 veces superior a cualquier... Pero vamos, un texto de Shakespeare mínimo es 20 veces superior a toda la Biblia. Pero eso, al estilo de lo que decía Al-Ma'arri del Corán, es imposible demostrarlo. ¿Por qué? Porque si yo copio, decía Al-Ma'arri, si yo copio el estilo del Corán y escribo un libro, y él lo hizo, por cierto, la gente no pensará que es igual hasta que lo repita todos los días y en la mezquita y en las iglesias y en las sinagogas durante 300 años. Si yo digo en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y en vez de decir eso digo en un sitio de Ciudad Real que se me ha olvidado, significando lo mismo, no sirve la traducción, no sirve la transliteración, no sirve la explicación, porque lo que está acuñado como belleza en mi mente es un canon previo que me han dicho que es belleza. Por tanto, ese círculo vicioso de Borges sobre Cristo es la idea que se opusieron al libro de los cristianismos perdidos y derrotados de Piñero, ¿no? Decía, entonces todo el mundo es tonto por crear a un personaje tan excepcional. No, es que la excepcionalidad del personaje se creó precisamente porque a todo el mundo le dio por seguir una línea, no por la propia excepcionalidad, sino por la construcción de la excepcionalidad. Dicho de otra manera, que esa es la base de mi interpretación de las narraciones retrospectivas. No importa que existiera Jesús, no importa que existiera Mahoma. No hay pruebas, por cierto, documentales históricas de la existencia real de ninguno de ellos dos. Incluso hay un poco más de Jesús que de Mahoma. De Mahoma no hay nada. Lo primero que hay de Mahoma es 150 años después de su muerte, con otros problemas que si queréis entramos después. Pero no importa, porque la construcción simbólica de una religión es lo que tiene importancia. Igualmente, cada vez que sale algún artículo sobre posibilidades científicas de que Moisés abriera los mares, ¿pero por qué hacen esas posibilidades científicas? ¿Dónde estaba Dios? Si era posible científicamente, se acabó Dios. Por lo tanto, yo diría que el religioso debe olvidarse de las pruebas científicas y dejar que haya una islamología científica y una islamología de fe. Exactamente lo que Averroes proponía. Vamos a entender que el mundo, la verdad son las dos patas de una escalera de pintor. Por la fe se llega a la verdad, por la ciencia se llega a la verdad, pero no las mezclemos. Entonces, esa sería un poco la idea. Por otra parte, hay que romper una lanza intelectual impresionante por Borges. El texto que tiene él sobre Basílides, el texto que tiene él sobre el Evangelio apócrifo de Judas, se está escribiendo cuando acaban de aparecer los manuscritos de Qumran, cuando se está empezando a descubrir las bibliotecas de Nag Hammadi. O sea, Borges está al día, al minuto de lo que se está descubriendo en la historia del cristianismo, del judaísmo y del islam. Por lo tanto, tiene un bagaje intelectual y científico impresionante. Lo que ocurre es que él le hace la interpretación literaria, claro. Ahí veo que Fabián y Bajira querían intervenir. Bajira, te damos la palabra. Ay, muchas gracias, Lucas. Quería agradecer, por supuesto, al profesor Emilio por su magnífica presentación de la temática de lo islámico en Borges. Por supuesto, yo como llevo tantos años también rastreando los elementos árabes islámicos en la obra de Borges, estoy de acuerdo con algunas cosas que has citado, profesor Emilio, y en algunas igual necesitamos tal vez hablar con más cuidado. Entonces, como por falta de tiempo, voy a mencionar algunas cositas nada más. Por ejemplo, el tema del Iskandar del Qarnayn no se refiere ni a Alejandro Magno ni a Moisés. Eso es una cosa, porque para los musulmanes lo saben muy bien a través del Corán, porque se supone que a Mahoma los de Quraysh le preguntaron, o los de Quraysh querían desmentir a Muhammad. Entonces le decían a los musulmanes, pues preguntad a vuestro profeta a ver si conoce quién es el Dhul Qarnayn.
Y él narró esta historia del Qarnayn, que no es ni Alejandro Magno ni Moisés. Hablaba de un rey, se supone que un rey todopoderoso, pero justo, quien iba a extendió la justicia, etcétera, etcétera, y luego también hizo freno a las maldades de, ¿cómo los llaman? Yagog y Magog, ¿cómo es que no sé cómo se llaman? Entonces, esta es la Gog y historia. Magog, sí. Gog y Magog, no, es que no me acuerdo cómo se llamaban. Por lo tanto, en realidad, eso no tiene nada que ver. Lo siento, porque esa es una historia muy extendida y se puede consultar. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, has hablado también sobre el tema de las 1001 noches, has dicho que no es una obra ni árabe ni persa. Si hay parte que es la antigua Hazar Afsana, por supuesto aquella era persa, pero luego hay una parte, gran parte en Bagdad, en Basora, en Egipto, en Damasco. Entonces esas partes son partes árabes por excelencia, por varios motivos que tampoco aquí es el momento como para detallar. Otra cosa, lo de Averroes, yo creo que más que nada Borges al final habla de su fracaso en entender la cultura árabe, porque tal como Averroes fracasó en entender la tragedia y la comedia, bueno, por error de traducción, pero en realidad fue un fracaso. A Borges también fue un fracaso, él lo admite así, porque él siempre lamentaba el hecho de no aprender el árabe, de no saberlo, y lo intentó al principio de su vida, cuando estaba en Sevilla, y luego al final de su vida también, antes de morirse. Entonces, este cuento, yo creo que no es cuestión de fe ni nada, sino siempre Borges cambia todo, la religión, todo lo cambia a literatura, y lo has dicho bien. Entonces, y para él, todo acercamiento, y este es mi punto de vista que he descubierto, en realidad él está imitando a sus maestros. Rafael Cansino Sassens, por ejemplo, que el primero en su momento en traducir el Corán, y yo creo que él siempre quería imitar a un arquetipo de un maestro, gran maestro. Y muchos de esos grandes maestros no vienen de la cultura española, sino más bien de la cultura inglesa. Y yo tengo un montón de ejemplos que tampoco ahora es el momento. Entonces, el hecho de ser Borges un intelectual preocupado por las religiones, no creo, porque él era agnóstico y eso está demostrado. Puede simpatizar, puede que no. A propósito, has dicho también, profesor Emilio, que de Mahoma no hay nada. Si te oyeran, te escucharan los musulmanes, porque en realidad en el museo ahí hay varias cosas guardadas en Estambul, de Mahoma, en la Meca, no sé qué. Entonces, esto también hay que tener cuidado, porque hay, que si túnica, que si chanclas, que yo no sé qué, sí. Y al fin, al cabo, yo no doy mucha importancia a estas cosas porque la idea es mucho más grande que la persona de carne y hueso. Me refiero que lo que importa es el ideal en este caso. ¿Y qué más también? No sé... varias cosas, es que has dicho varias cosas y yo estaba intentando, porque en realidad has tocado muchas cosas muy importantes, pero no son todas estas. El acercamiento de Borges abarca también otros aspectos aparte. Y luego el interés de Borges por las religiones, porque incluso se interesó por las minorías religiosas. Ahl al-Haq, por ejemplo, su interés por los Juan al-Safa, los hermanos de la pobreza. Hay un montón, es decir, a él lo que le importa es el quehacer humano, intelectual, literario. Yo creo que eso es lo fundamental. Y cualquier acercamiento de intentar buscar en Borges una faceta de creyente, yo creo que es erróneo para mí. No lo sé. Y nada, muchísimas gracias, me has enriquecido un montón y me has abierto. Ahora tengo las antenas apuestas en 1000 cosas, ¿vale? No, pues tienes que ponerlas más todavía porque voy a remachar. Cuando has dicho en 3 ocasiones, pero eso es verdad, esas cosas hay que demostrarlas.
Sí. Entonces, que una babucha en el Museo de Topkapi de Estambul, decir que es una prueba científica de algo es No, no es una babucha, no he dicho una Sí. babucha. No, No, es no. el pelo. He dicho una túnica. Lo que hay en Topkapi es el pelo Sí. de la barba. Pero bueno, más No, no ridículo solamente todavía. el pelo, no, una Pero perdona, no, túnica. sí, Sí, yo sí. voy a lo más Yo no importante. hablo porque yo Cuando creo he en dicho- eso. Bueno, no, Yo, termina tú y ahora voy yo. No, me refiero que yo, no es que yo diga eso, pero me refiero que hay también, tal como del cristianismo se habla y documentan, también desde el Islam hay personas que se dedican a eso, a documentar. Entonces, yo prefiero siempre decir, creo, eso es lo que nos aconseja siempre el maestro Borges, ¿no? De no decir las cosas tajantemente, sino más bien siempre dejar una puerta abierta a la probabilidad. Yo vi que estás zanjando un poco las cosas. Sí, entonces, basándome en eso, en la gente que se dedica a lo científico, no hay ninguna prueba del profeta Mahoma hasta 150 años después de su supuesta muerte. Pero a mí eso no me interesa. Lo que me interesaba cuando yo decía que no hay Mahoma es que no hay Mahoma en el Corán. En el Corán no está el profeta Mahoma. Lo que has contado de la historia del profeta contando en Medina, la historia de Iskandar Dulkarnain es un relato 200 años más tarde del Corán. Eso, la palabra Iskandar no aparece en el Corán, aparece solo Dulkarnain, por lo tanto no es Alejandro. Entonces, si vamos a la ciencia, tenemos que ir a la ciencia a saco. A mí no me interesa la ciencia, porque aquí estábamos hablando de la religiosidad o no del propio Borges. Borges sí es religioso, tal y como yo lo leo. No es agnóstico. Borges es un cristiano al estilo en que Spinoza es judío, sin categoría, sin etiqueta, partiendo de esa idea inmanente de Spinoza, porque yo creo que es su referente intelectual, la idea de que el relato trascendental forma parte de la idea luminosa del ser humano. Cuando se explica a Borges, yo siempre le digo a mis alumnos que es la diferencia entre un astro y un planeta. Un planeta refleja la luz de un astro y el astro tiene luz por sí mismo. Bien, pues la idea espinocista y borgiana del ser humano es que el ser humano emite. El ser humano no necesita una trascendencia ajena, sino que es inmanente. Desde ese punto de vista, la religiosidad no necesita la prueba científica, que era lo que yo iba. Una persona evidentemente puede ser musulmana, cristiana o judía sin que haya una prueba científica de la existencia del fundador, que por cierto no hay ninguna de ninguno de los que hemos citado aquí, ¿no? Porque el más probable, y es los textos de Flavio Josefo sobre Jesús, está demostrado ya que son trufas. Dicho de otra manera, el mundo de la religión, y yo me considero una persona muy religiosa, el mundo de la religión no debe entrar en el mundo de la ciencia, y yo me considero una persona muy científica. Por lo tanto, yo tengo que hacer una división de las dos cosas. Cuando estudio islamología, me tengo que ceñir a las pruebas. Y es el sentido popperiano de yo establezco esta categoría hasta que haya una prueba, yo lo sigo manteniendo ahí. Yo no digo que no exista, digo que hasta ahora no hay ninguna prueba de la existencia, pero desde luego puede aparecer. Ahora, una prueba no es un documento del año 850, como el Corán no está codificado hasta el año 800. Por lo tanto, yo aquí no he venido a hablar de la islamología científica del método histórico crítico. Lo que he venido a decir es que providencialmente, a falta de una palabra mejor, Borges está aplicando el mismo método histórico crítico, pero desde un punto de vista literario. Y esa es la parte interesante intelectual de Borges. Tiene un bagaje cultural a la altura de lo que se está haciendo en la ciencia en su tiempo, es decir, Nag Hammadi, Qumran, Turfan, todos los grandes descubrimientos científicos de la historia de las religiones, y él le da la interpretación literaria. No parte de la fe para explicar la ciencia, ni parte de la ciencia para desenmascarar la fe, sino que mantiene los ámbitos y lo hace con rumbo fijo, con una calidad literaria impresionante. Ahí, desde mi punto de vista, reside el valor de la literatura de Borges. Fabián, ¿querés? He creado ahí un vacío existencial. No sé si quiere agregar algo más Bajira, y pues en todo caso pregunto, no sé. Sí, preguntaba si seguimos. Bueno, ok. Me parece que es interesante el agree and disagree, ¿no? Hay dos posiciones distintas. Es igual, celebro, ¿no? Es muy rico a veces en un mundo tan armado de consensos y donde nadie... Eso, además, Bajira y yo
con todo el cariño que nos tenemos, sabemos que estas son las dos grandes posturas que van dando vueltas en la islamología contemporánea. Es decir, Muhammad Rasulullah aparecido en una moneda, ¿significa que esa moneda es musulmana o no? Bueno, vamos a aplicar el método científico. Lo que significa es que es árabe, porque ese idioma es árabe. Pero Muhammad Rasulullah, hay comunidades cristianas que no lo leen como Mahoma es el enviado de Dios, sino como bendito el que viene en nombre del Señor. Por lo tanto, Borges habría hecho suya esa moneda ahora mismo por la interpretación bifronte, por lo que está bifurcando en esa posibilidad de cultura abierta de una sola moneda. Pero a la gente no le gusta eso. A Borges sí, a mí también. Pero a la gente lo que le gusta es, no, esto es lo mío y eso es lo tuyo. Y a mí el interés literario de Borges es cómo va vadeando por un camino literario que cuando quiere ser científico lo es y de pronto juega a hacer un vuelo rasante literario y elude una cuestión científica. La inteligencia práctica de interpretar Oriente que tiene Borges yo no lo he visto en ningún otro escritor. Perdón, ¿puedo decir algo? Sencillamente porque Borges, yo creo que yo tengo un artículo en árabe, igual si quieres te lo paso, profesor Emilio, un trabajo hablando de los recursos orientalistas de Borges, porque en realidad Borges tuvo la ocasión de beber, de inspirarse de varios orientalismos, el inglés, el arabismo español, el alemán, el francés, y al final iba picando de cada uno lo que él le gustaba más. De los ingleses, orientalistas ingleses, desde Burton hasta los poetas, hasta ha bebido muchísimo, ha cogido muchísimo de los franceses y de lo mismo, y de los alemanes, y luego de los arabistas españoles. Entonces, por eso a veces vemos que sí, él coge las cosas verificadas y bien verificadas, pero a veces también porque él es, al fin y al cabo, es un poeta y es escritor y no científico, a pesar de que quiere verificar, pero muchas veces también se deja llevar, tal como se ha dejado llevar, por ejemplo, con Las Mil y Una Noches. Habló, como nadie habló de Las Mil y Una Noches, él en todo, e incluso imitó estilo, recursos, y siempre lo veía como lo mejor porque es ese estilo lúdico, lo fantástico que sirve para ¿cómo se dice? Para la diversión, para el goce, para el placer, y eso todo es decir, lo cogió de Las Mil y Una Noches, mientras que igual nosotros ahora leemos Las Mil y Una Noches y no es para tanto para nosotros, ¿no? Yo lo leí de niña y mis abuelas me contaban algunos cuentos. Nos gustaba, pero de otra forma, sí, de entretener, de todo, pero yo creo que él veía otras cosas que la gente de a pie normal no veía. Por lo tanto, a veces se veía como muy ortodoxo a la hora de verificarlo todo y otras veces se dejaba llevar con la fantasía. Esa parte que has dicho ahora es muy interesante porque cuando a ti o a tu madre os contaban cuentos de Las Mil y Una Noches, eso tiene un límite cronológico que es el siglo XVIII. Antes, en ninguna parte del mundo árabe-islámico se había hablado sobre ese mundo, hasta la agrupación de Antoine Galland. Yo ahora estoy dirigiendo una tesis precisamente sobre los guías de Antoine Galland. O sea, cuando Antoine Galland va por Oriente Medio y tiene unos guías, y son los guías los que están constituyendo el relato de Las Mil y Una Noches. Cuando yo decía que no era ni árabe ni persa, es porque es evidente que en el Panchatranta indio están la mitad de los cuentos del Kalila y Dimna y de Las Mil y Una Noches. Entonces, a mí me gusta la idea del palimpsesto, de la reelaboración idiomática. Pero lo que Borges elabora, que no sé si se dice igual en Argentina, pero en España se habla de la fantasía moruna, por así decirlo. La fantasía moruna sería el orientalismo de Las Mil y Una Noches. Eso es completamente ajeno al espíritu mediterráneo e incluso al espíritu persa. Eso es indio. Es un elemento muy interesante que es yo diría que es una profecía autocumplida del orientalismo. Se constituye un mito del serrallo, del flautista, del no sé cuánto, tal y cual, y eso probablemente es un constructo orientalista a posteriori. Y yo creo que Borges es consciente de esa impostura y entonces incluso imita en algunos pasajes la forma en que se redactan Las Mil y Una Noches, pero no Las Mil y Una Noches en sí, sino la traducción de Barton. Por lo tanto, la figura cohesionadora de culturas, de literatura, historia y religión
que está dando vueltas en las obras completas de Borges, me parece que eso en sí mismo es un libro revelado. Sí, sí. Bueno, antes que nada, bueno, gracias. La verdad que está buenísima la charla, muy, muy rico, me hizo pensar muchísimo. Tanto el libro como las conferencias y todo lo que... Tendría un montón de preguntas para hacerle a Emilio, pero simplemente algunas ideas que él tocó, que me gustaría ver si las puede profundizar un poco más. Me gusta esta idea de, él habló del método histórico crítico, que de alguna manera está ficcionalizado en Borges, y afirmó que Borges conocía bien. Esa es una premisa que nosotros en el grupo manejamos un poco, pero no tenemos plena certeza de hasta qué punto Borges conocía el método histórico crítico y cuáles eran sus alcances. Sí, a veces da la sensación incluso que puede llegar hasta digamos, hasta tener en cuenta las diferencias entre algo que en el libro vos tocás, que es entre las diferentes interpretaciones o esta lucha que a veces se manifiesta en términos materiales entre Alejandría y Antioquía. Y cuando leía tu libro, me hizo acordar mucho, algún libro que tenía en mi biblioteca, después lo fui a rescatar, y después me di cuenta que eran de la misma universidad, no sé si lo conoces, Vicente Talla, que también habla del Islam, y en un punto él hace unos textos donde recopila algo de la Pellita, de la traducción que se hizo posterior, y ahí también toma de alguna manera esta idea que vos tomás de la cultura como error de traducción, pero de alguna manera retrospectivamente, volviendo sobre esos pasos en los errores de la traducción, aparecería incluso como otra construcción, otra figura de Cristo. Habría un Cristo, en realidad sería oral y habló en arameo, que podríamos recuperarlo, y la cultura, en todo caso, las lenguas griegas, que inventan algo de la salvación, una palabra como salvación, que es algo muy, digamos, abstracto, propio de la característica de las lenguas griegas, que en realidad no está en la lengua semita, que en realidad sería sanación, que sería algo mucho más concreto y mucho más material. Entonces, preguntarte si podías profundizar en estas dos ideas, en el método histórico crítico y también en el tema de la cultura como error de traducción, si compartís esta posición respecto de la diferencia radical y error de traducción en relación a lo semita y lo griego, que también trabajás mucho a partir de la traducción de la Septuaginta y cómo eso influyó en las culturas. El micrófono, Emilio, no te escuchamos. Está silenciado. Ahora, perdón, que muchas gracias, Fabián. Ha sido al grano en dos cosas muy interesantes, ¿no? Empezando por el primero, el método histórico crítico. No hay una prueba documental de que Borges conozca el método histórico crítico, pero cuando en el año 44 está escribiendo sobre las 3 versiones de Judas y una de las 3 se corresponde exactamente con lo que en los años 70 se va a traducir al castellano por primera vez del Evangelio de Judas, y el relato es prácticamente el mismo, ese Judas necesario para traicionar a Jesús, porque en realidad es el elemento fundacional del cristianismo, porque sin crucifixión no hay resurrección. Por lo tanto, esa versión ya la tenía Borges en el 44. Y yo estuve rastreando con Julio Trebolle, que es un catedrático de hebreo, que es de los editores de Qumran, y en el año 44, decía él, podía haber 10 o 12 personas en el mundo que conocieran ya el texto del Evangelio de Judas.
Bueno, pues uno de esos 10 o 12 era Borges, porque es evidente que está haciendo ese mismo relato. Entonces, Borges está al día del método histórico crítico, entre otras cosas porque el método histórico crítico en el Islam es muy tardío, empieza en el año 78, por tanto la islamología lleva una rémora ahí tremenda, pero Baur en el mundo judío lo está haciendo desde finales del 19. Incluso desde el principio del 19 ya se está planteando el método histórico crítico para hacer las traducciones del Tanaj, ¿no? Pero cuando una persona en el año 44 es capaz de percibir que el texto de la Peshitta puede estar incluido en textos de la pseudoclementina y recogidos en el Corán, que yo alguna vez he definido el Corán precisamente en esos términos como evangelio apócrifo, ese señor, Borges, está al día de toda la interpretación científica de su tiempo. No emplea el término polidoxia, que aparecerá después, pero sí emplea el término de heterodoxia. ¿Por qué no polidoxia? Porque polidoxia sería que no hay una ortodoxia y todo lo demás es heterodoxia, porque esa ya es una lectura a posteriori de quién manda aquí, sino que empleamos ya el término de polidoxia porque todos los criterios valían por igual en su tiempo. Borges a lo mejor no está en esa postura, pero sí está en la idea de que hay corrientes diferentes. Eso tiene dos lecturas. Una, el valor intelectual del propio Borges. Dos, si me permitís, la capacidad de conocimiento científico que podía tener una persona en Argentina en el año 50, porque no la tenía en España. No hay ni un solo islamólogo o hebraísta en España que tuvieran la más mínima idea de que eso podía estar pasando en el resto del mundo en los estudios científicos de las religiones. Por lo tanto, a mí lo que me llama la atención de Borges es su adelanto absoluto, pero encima relativo con respecto a lo que estábamos haciendo en España, ¿no? Todavía hoy en España seguimos haciendo la historia del Islam desde la mezquita. Mi buen amigo Vicente Aya, que citabas antes, Vicente es un agiógrafo, claro, es como cuando el Papa Benedicto XVI escribió una biografía de Jesús de Nazaret. No apunta a científico puro ese asunto, ¿no? Pero bueno, eso es una especulación mía. No sé si me he dejado alguna pregunta directa en el tintero. Fabián, si no, lo aclaro más adelante. No, sí, estos 10 autores que decís del método histórico crítico, que suponés que estaban en el mundo y que Borges los conocía, cuáles más o menos qué nombres serían, y si serían alemanes, porque como él leía en alemán, y en general los estudios bíblicos están adelantados ahí, quería saber si encontrabas alguna relación con algún autor alemán de la hermenéutica bíblica. No, porque no los cita, porque Borges debió citar a Noldek, por ejemplo, que era el que a partir del siglo XIX está empezando a introducir el relato ortodoxo islámico para acabar con toda la heterodoxia alrededor, ¿no? Pero no lo cita, por lo tanto debe ser en alemán muy probablemente lo que estabas diciendo antes, pero no lo cita, no cita a Günter Lülling, que es el que está haciendo en ese mismo momento en Alemania la lectura siríaca del Corán y la lectura paralela entre el relato coránico y el relato apócrifo, pero no los cita directamente, cosa que no pasa nada, a lo mejor los está leyendo sin citar directamente, ¿no? Pero como no hay una cita literal, no se puede apuntar a que los conociera, ¿no? Hubo un aspecto que sí me quedé dándole vueltas cuando estabas hablando y no lo he respondido porque precisamente estaba todavía dándome vueltas. Hay algo que en Borges sí me resulta muy interesante y es cómo él no separa radicalmente el mundo griego del semítico. Yo en mi obra esta que decía antes de la angustia de Abraham, lo que planteo es que el Dios, ¿cómo podemos decirlo? Que el cristianismo no cristianiza Roma, ni el judaísmo judaiza el mundo romano en griego de Alejandría, sino que las estructuras filosóficas y mentales del griego entran a interpretar en ese idioma la fe mucho más minoritaria y tribal de una serie de religiones de Oriente Medio. Es decir, es el neoplatonismo alejandrino, es el pitagorismo alejandrino el que le va a dar sentido teológico al cristianismo, al judaísmo y al islam. Y sin embargo se estudian por separado. Es evidente que el islam es la arabización del neoplatonismo griego y eso está en Borges. En Borges él no dice
hablemos por un lado de neoplatónicos y de musulmanes por otro. Él entiende que hay una especie de diálogo en la cumbre del que tiene la mente abierta y lo va a comprender sea filosofía, religión, sea semítico o sea indoeuropeo. A mí esa idea por decirlo en términos cristianos, de la ecúmene intelectual, me parece que Borges apunta también muy bien ahí. Bueno, Belu, estamos como en horario. Belu, si querés hacer una pregunta y vamos ahí redondeando. Dale. Bueno, Emilio, ¿se escucha bien? Muchas gracias por la charla. La verdad es que es un poco redundante, pero me parece un espacio muy fructífero para seguir pensando cosas. Lo mismo las discusiones que se dieron. Como decía Fabián, se me ocurren un montón de cosas que me gustaría, aunque sea, tirar para seguir charlando, pero sobre todo pensaba en una de las cosas que dijo Lucas antes, una de las ideas que como grupo de investigación sobre la que volvemos mucho es esta idea del libro absoluto y cómo las distintas formas del libro absoluto fueron como potencia dentro de la literatura de Borges, y lo mencionábamos antes en relación al Corán. Emilio, vos dijiste algo así como que Borges lo admira pero no lo entiende, y creo que tenía que ver con esta idea de admirar esta idea del libro absoluto y no dar cuenta de la cuestión historiográfica de la composición del texto. Entiendo que un poco venía por ahí el planteo, y también hiciste una aclaración creo que similar sobre Las Mil y Una Noches, la idea de que Borges toma ese mito del libro de Las Mil y Una Noches un poco sin dar cuenta que también es vos proponías una creación cultural, como esa composición, ese constructo cultural. Pensaba esto, si habías pensado en paralelo cómo se incluyen o cómo operan estos dos grandes libros como del mundo árabe o del Islam dentro de la literatura de Borges, si te parece que funcionan un poco de forma análoga, similar, si hay operaciones que hacen distintas, si el Corán aparece como esta idea del libro absoluto y Las Mil y Una Noches más relacionada a la literatura, como decías, no sé, si algo de esta idea de los dos libros del Islam que toma Borges te generaba alguna idea. Muchas gracias, Belén. Bueno, pues lo que me genera es un tema de darle vueltas, precisamente que hayas unido esos dos libros en Borges, porque yo los tenía por separado, pero verdaderamente se deben entender unidos. O sea que apuntas muy bien a esa idea, porque cuando yo decía que Borges no entiende el Corán, es porque no lo está leyendo en árabe. El árabe coránico es muy simple. Cualquier árabe que hable cualquier dialecto, eso es mucho más complejo que el idioma estandarizado del árabe coránico. Dicho de otra manera, la persona que quiera aprender árabe, si empieza traduciendo el Corán, se encontrará con que es como cuando una persona aprende hebreo y empieza con el Éxodo, no empieza con los Salmos. Hay un hebreo mucho más simple que otro, hay una gradación. Bien, pues el árabe de Las Mil y Una Noches es infinitamente más complejo que el del Corán. Entonces, a mí me da la impresión, pero estoy especulando ahora porque no había caído en la cuenta de que se debería unir esas dos tradiciones literarias en una. Me está pareciendo a mí que la trascendentalización que hace Borges del texto coránico responde a la traducción que está leyendo de Las Mil y Una Noches. Por lo tanto, la sofisticación literaria de Las Mil y Una Noches la extrapola a la del Corán, porque no establece la diferencia, porque no tiene capacidad para defender o para contrastar el árabe más simple del Corán frente al otro. Por tanto, muy probablemente ahí, Belén, hay un tema de investigación interesante. Cómo Cansino Sassens está consiguiendo que Borges entienda el Corán a la manera sofisticada de Las Mil y Una Noches, cuando realmente son dos textos que no tienen nada que ver. O sea, la fantasía oriental india de Las Mil y Una Noches no tiene nada que ver con el carácter agreste, directo, de belleza fonética del Corán. El Corán hay que entenderlo como un meme permanente. La belleza del Corán está en sus capítulos cortados. Hay un texto precioso que yo le hablo mucho a mis alumnos. Para entender la unicidad, el Tawhid, hay que entender la zora de Qul huwallahu ahadun, Allahu as-samadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Todas las guturales que aparecen en ese breve texto al principio aluden a la palabra wahid, 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 que es uno.
y todas las L's del final aluden a nacer, hueleda. Y lo que está diciendo en un solo texto es, si es uno, no puede tener hijos. Si es uno, no puede tener hijos. Fonéticamente se entiende de un modo completamente simple, en frases cortas. Ahí es lo contrario de las mil y una noches. Para entender la simpleza hay que comprender el tauhid como la síntesis de lo uno, y Borges lo hace. Sin embargo, no ha pasado por el texto coránico porque no lo ha entendido. Por tanto, yo, si en el futuro escribo algo sobre el asunto, citaré a Belén para decir que fue una fuente de inspiración. Muchas gracias. Bueno, estamos en horario. Verónica, ¿querés decir algo? Bajira, no sé si te quedó la mano levantada o querés decir algo más. Hola, gracias. No, yo iba a decir algo, pero es que Emilio ya se ha respondido a sí mismo, con lo cual, como siempre, o sea, hay que echarle un galgo, ¿no, Emilio? Pero es la idea de Cansinos Ascens, y es la idea que apuntaba Belén, que hemos estado discutiendo además varias veces, ¿no? O sea, cómo Cansinos Ascens va a traducir Las mil y una noches y el Corán entre 1950 y 1955, y sí que de forma abierta él habla de esa adecuación del texto a la tradición hispana literaria para hacer parte del Corán y de Las mil y una noches, algo que cercano al lector español, y creo que es una idea fascinante. O sea, esto que ha contado Belén, creo que Emilio debes de coger de coger el reto, porque o sea, esta permeabilidad entre estos dos grandes libros me parece un asunto, un asunto que debe de ser tratado, sobre todo en su traducción e interpretación al español o al castellano. Y ahora solamente decir eso. Bueno, yo quisiera decir tres cosas. Pero no, simplemente tú, Verónica sí que conoce a Cansinos Ascens. Ahí habría un trabajo interesante de cómo comprender a Borges a través de Cansinos Ascens. Y yo te propondría un trabajo comparativo con ese muy interesante, un poco periférico aquí. Sí. Y es comprender a Lorca a través de García Gómez. Como el gran arabista de la generación del 27 es el que le da a Lorca la especificidad lingüística de lo andalusí, igual que Cansinos Ascens le está dando a Borges la especificidad lingüística del mundo de las mil y una noches. Exacto. Emilio, como siempre, está, o Lucas, yo remito a Lucas, que es una cosa que hemos hablado la semana pasada, ¿te acuerdas? Y es verdad que es un tema como que hay muchos temas que están en torno a esta fluctuacidad, ¿no? de campos. Sí, y me callo y sigo porque estamos cerrando. Gracias. No, bueno, gracias a Emilio, pero a todos y a todas me parece que fue un diálogo muy fecundo y me parece en serio interesante que haya distintas posiciones y controversias. Me parece que así crece nuestro conocimiento del mundo, y así que lo celebro. A nosotros como equipo nos quedan un montón de cosas para seguir pensando. No quiero dejar de decir muy brevemente tres cosas que pensé mientras escuchaba. Primero, creo que es interesante pensar esta relación de Borges con el método histórico crítico por un montón de cuestiones, además de las que dijo Emilio, que insinuaba Fabián. Ahora está mucho más documentado, más allá de lo que Borges citó, lo que Borges leyó. Así que ahí tenemos una tarea como grupo de investigación, hay que mirar, está Borges Libros y Lecturas, sacó una nueva edición ampliada, hay que mirar, a lo mejor Borges leyó y está documentado que leyó algunos de estos pensadores alemanes, aunque no los haya llegado a citar, y entonces si tenemos sus libros subrayados y eso puede ser algo interesante. Después, Tres versiones de juegos es un texto al que le di muchas vueltas, sobre el que quisiera volver a escribir. Yo te digo esto, Emilio, yo creo que es posible, no es imposible que Borges conociera el Evangelio de Judas, y es cierto que los relatos parecen estar muy, muy cerca. Tampoco me parece indispensable, en el sentido de que Borges conocía muy bien a los gnósticos, y parte de la hipótesis que toma algunos autores piensan lo que vos decís, que muy, porque es casi inmediato, llegó a conocer esos descubrimientos arqueológicos, y otros autores, yo creo que me inclino más por eso, piensan que pudo haber pensado eso desde extremar ciertas hipótesis gnósticas, ¿no? Pero bueno, quizás no importa tanto ahí el dato concreto, sino que lo que importa es cómo se arma el relato. Y lo último, esto que sugería Belén, alguna vez también lo hemos conversado con Atala, y a raíz de un artículo de Atala, que si les interesa a Verónica y Emilio el tema, él piensa este diálogo, ¿no? Entre Las mil y una noches y el Corán, como los dos. Él dice en Tlön, la literatura de Tlön dice que cada libro tiene que tener su contralibro,
y él propone pensar eso, ¿no? Como que el libro profano y el libro sagrado, y de hecho cita, no sé si recuerdan, pero en Tlön aparece la referencia a la noche de las noches, ¿no? La noche en la que se revela el Corán, y esa noche es comparada con la aparición de Tlön, que tiene 1001 páginas el libro, ¿no? Como, con lo cual estaría ahí como unificando esas dos cosas. Pero sí, creo que es interesante pensar cómo, está mucho más estudiado cómo Borges piensa las 1001 noches, creo, que cómo piensa el Corán, y me parece bien esto que un poco entre Belén, Emilio, nuestro amigo Atala in absentia y Verónica, me iba diciendo, me parece que hay que pensar eso en diálogo, ¿no? Para ver cómo se le arma ese mundo a Borges. Bueno, por mi parte, muchas gracias. No sé, Emilio, si quieres decir algo más. Nada, simplemente volver a agradecer y deciros que las perspectivas optimistas que tenía cuando Verónica me habló de vosotros como grupo y como intelectuales, desde luego se han visto muy superadas. Mira que yo soy optimista, pero ha sido mucho más creativo y mucho más, como dicen los propios, el food for thought. O sea, que me voy con comida para pensar un ratito gracias a vosotros. Ha sido un placer, ¿eh? Damos un aplauso así generalizado y muchísimas gracias. Bueno, seguiremos en contacto. Bajira, una alegría volver a verte. Muchas gracias a vosotros, perdón, Lucas. Muchas gracias, profesor Emilio. Muchas gracias, Lucas, y a todas y todos, porque siempre el hecho de encontrarme con vosotros es un placer, alegría intelectual, humana, todo lo que queráis. Así que espero que nos veamos en otras ocasiones. Y muchas gracias, profesor Emilio. Bueno, y los esperamos en Gracias a Buenos ti. Aires cuando quieran, Bajira, Emilio. Sería un lujo conocerlos personalmente también. Bueno, adiós, muchas gracias a todos y a todas, y sí, sigan al tanto de nuestras actividades. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego.